Quiero hoy compartir un pensamiento de la palabra. Mañana, Dios mediante, seguiremos en el culto dominical. Hoy quiero solamente resumirlo, compartir unas pinceladas sobre un tema muy importante en la Biblia, que a veces confundimos, es la redención. A veces lo confundimos con la salvación. También se puede decir salvación a la redención, pero como vamos a ver, hay una pequeña diferencia en una palabra y en la otra. Amén. El título de este mensaje es Dios te redimió. ¿Cuántos han sido redimidos por Cristo? Muy bien. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Es un pasaje de el pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto, y creo que es un buen versículo para comenzar este pensamiento en esta tarde. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Oramos, acompáñame a orar en esta tarde. Padre, hemos leído tu palabra ya es bendita de por sí, pero queremos ponernos en tus manos para que tú en esta tarde nos hables, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu redención, gracias por pagar el precio para salvarnos. Gracias a ese sufrimiento, Señor, nosotros podemos ser hijos de Dios, podemos ser limpiados. Gracias te damos. Espíritu Santo, háblanos de tal forma que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, bendecidas, renovadas. Y aún si hubiera alguien en este lugar o que nos está escuchando o nos va a escuchar que aún no ha sido redimido por ti, Jesús, que a través de esta palabra tú toques su corazón, su mente, su intelecto y pueda tomar esa determinación de ser redimido por ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre salvación y redención? Hay una diferencia. La salvación es gratuita. Por ejemplo, yo voy por la calle y yo veo a unos pajaritos que se han caído de un árbol y yo los tomo y yo los subo a ese árbol. Los estoy salvando de una muerte segura. Por ahí va a venir un gatito, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Se lo va a comer. Pero imagínate ahora si un niño ha tomado unos pájaros que ha visto en el campo, los ha metido en una jaula y se los lleva, yo qué sé, para hacer cualquier cosa, hasta jugar con él o hasta matarlo o hasta darlo de comer al gato, y yo lo veo que va con la jaula, le digo: oye, ¿qué vas a hacer con eso? Y él me dice: no, voy a jugar con ellos, le voy a quitar las plumas y al final se lo daré a mi gato para que se distraiga. Y ahora yo le digo: oye, pues yo te lo compro, ¿cuánto quieres por él? Y él me dice: 10 euros. Cuando yo le estoy dando esos 10 euros, no solamente los estoy salvando, los estoy redimiendo, estoy pagando un precio por esos animales. Cristo no solamente nos salvó, Él como Dios podía decir: los salvo, pero Dios mismo había establecido que para ser libre del pecado había que ofrecer un sacrificio. Y Él mismo tuvo que pagar con su vida por nosotros. Amén. ¿Notamos la diferencia? La palabra en griego significa lutro, que es sinónimo de rescatar, comprar, es decir, pagar un rescate. Es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo, de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio.
Por eso ahí vemos en el libro que hemos leído de Éxodo capítulo 6, versículo 6 y versículo 7, cómo el pueblo de Dios anteriormente había clamado a Dios, habían clamado diciendo: sálvanos, rescátanos, líbranos, y dice que Dios les escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Ahí les habla a través de Moisés que Él los va a redimir. ¿Y cómo lo redimió? Ya lo conocemos. A través de esas plagas Dios fue manifestando su poder hasta que en un momento determinado, cuando ya son tocados los primogénitos, Faraón tiene que dejar salir al pueblo de Dios. ¿Pueden decir aleluya? Y no solamente los redimió, sino se encargó de cuidarles. Dice que cuando sale de Egipto, Faraón nuevamente va detrás de ellos, trata de nuevamente destruirlos. Ahí Dios dice que por el día era una columna, una nube, que iba encima de ellos, una nube y una columna en la parte de atrás de fuego para impedir que el enemigo los pudiera tocar. Cuando vinieron los problemas, el mar Rojo se abrió. Cuando vinieron las necesidades, dice que estuvieron 40 años, ni el Corte Inglés, ni ninguna boutique, todo el calzado. A medida que esos niños crecían, yo veo a estos niños chiquititos y han pasado los años, los veo grandotes, pues ese mismo vestido les iba sirviendo. Era un milagro continuado. El calzado sucedía lo mismo, ya no usaba un 22 sino un 48, ¿verdad? Como usan algunos. Ese fue el milagro que trajo Dios sobre ellos. Déjame decirte, Dios no solamente te ha salvado, que lo ha hecho. Dios no solamente te ha redimido, que también lo ha hecho. Él sigue cuidándote, Él sigue protegiéndote, Él sigue guiándote hasta que un día podamos estar con Él por toda la eternidad. Amén. Ahora, yo quiero hablar, como he dicho, mañana continuaremos, pero quiero hablar de un caso. Es una mujer llamada Ruth. Acompáñame al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 7 hasta el 9. Sonríe, Jesús te ha redimido. No podíamos pagar ese precio para ser libres. No había ofrenda. Las ofrendas del Antiguo Testamento cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero Cristo nos ha redimido a través de su sangre. Ruth, capítulo 3, versículo 7 hasta el 9, dice: y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, hablando de Ruth, ella vino calladamente, le descubrió sus pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué estaba aconteciendo? Si lees un poquito antes, bueno, si conoces la historia de Ruth, Ruth era una mujer moabita. Ella había conocido a un hijo de Noemí y se habían casado. Aún no tenían descendencia cuando el esposo de Noemí y los dos hijos de Noemí murieron. ¿No? No, gloria a Dios. No, yo dije, me equivoqué. Ahora, ellos habían salido, Noemí con su esposo, con sus dos hijos, habían salido de la tierra de Israel porque había falta de alimento, había necesidad. Estaba gobernando los jueces. Cuando gobiernan los jueces hay necesidad. Cuando gobierna Dios hay abundancia. Dice que fueron a Moab y ahí sus dos hijos se casaron y murieron los dos, murió el esposo, y Noemí tenía dos nueras. Una de ellas lloró mucho, lloró más que Ruth, pero se fue y la dejó. Noemí le decía: pues ¿qué vas a hacer? ¿Para qué vas a venir conmigo? Soy joven, yo ya soy mayor, dejar que regrese a mi país. He escuchado que Dios nuevamente ha vuelto a bendecirnos. Pero Ruth dijo: no, tu Dios será mi Dios, yo me voy contigo, yo tomo la decisión de seguirte. Y ahí fue Ruth con Noemí. Llegaron a Israel, habían pasado unos meses, había necesidad todavía, a pesar de que Noemí tenía algunas tierras, había necesidad. Y entonces han pasado algunas semanas, algunos meses, no se sabe exactamente el tiempo. Noemí le dice a Ruth: mira,
Hay una costumbre en Israel dictada por Dios que cuando alguien muere y no ha dado hijos, esa mujer tiene la posibilidad de poder casarse con el hermano del fallecido o con el pariente más cercano. Entonces Booz, que por cierto, ¿sabes algo? Booz era descendiente de una mujer llamada Rahab la ramera. Dios tiene sus planes, sus propósitos, hermanos. De hecho, en la descendencia de Jesús aparecen dos mujeres. Una es Rahab, la ramera, y otra es Ruth. Pues de esa mujer que en su día tenía ese apodo, nace Booz. Y Noemí le dice, ves donde él, cuando estén allí trabajando, tú trabajas y cuando él se ponga a dormir te pones a sus pies. Cuando él se despierte, cuando el varón se dé cuenta, ¿qué le vas a decir? Oye, soy Ruth, la nuera de Noemí, redímeme. Y él va a hacer todo lo posible al día siguiente por redimirte. Así que ella, ¿qué hizo? Obedeció a su suegra. ¿Cuánto cuesta obedecer y sobre todo a la suegra, verdad? ¡Ay! Gloria a Dios por esas suegras. Si no tuvieras esa suegra, no te hubieras casado con esa mujer o ese hombre tan bonito. Digan gloria a Dios. Muy bien, y ella hace lo que él le dice. Sucede que a la medianoche él se despierta, nota algo en los pies y dice, ¿qué está pasando? Y le dice, ¿qué está pasando? Oye, ¿quién eres tú? Y ella le dice, yo soy Ruth. Vengo ¿a qué? A que extiendas el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Mira lo que dice el capítulo 3 y versículo 12 del mismo libro de Ruth. Ruth 3, 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Interesante. Ella ya no tenía que hacer nada. Ella lo único que podía decir, vos, tú eres un pariente cercano mío, redímeme. Ya no había otra opción que ella pudiera hacer. Déjame decirte, nosotros podemos ser redimidos por Cristo, si queremos. Hay gente que no quiere ser redimida por Cristo. No, yo no quiero saber nada con Dios porque Él me hizo esto, me hizo lo otro, yo no quiero saber nada. O simplemente no, yo tal como estoy no necesito a Dios, yo soy bueno, yo soy una persona honesta. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez eso, o hasta nosotros fuimos de esos. Ella hizo lo que tenía que hacer. Hermano, nosotros lo único que podemos hacer para ser redimidos es decirle, Señor, redímeme. Eres el pariente. En este caso, vos dijo el pariente cercano, le podemos decir a Jesús, eres el único descendiente de Adán que tiene el poder para redimirme. No ha habido en generaciones ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona que pudiera redimirnos, como dice el libro de Génesis, cuando está hablando de que va a nacer alguien, que va a ser herido en el calcañar, pero va a pisar la cabeza a la serpiente. Ese hombre dijo, tranquila, descansa, yo me ocupo. Al día siguiente dice que este hombre, por la mañana, fue a hacer conforme la costumbre que había, que era acercarse al familiar más cercano. Quiero que me acompañe, vale la pena leerlo y voy a ir concluyendo en unos 10 minutos. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen gloria a Dios? Ruth capítulo 4, versículo 3. Dice, luego dijo al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¿qué respondió él? Yo redimiré. Entonces replicó Booz, ok, muy bien,
Pero el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Y qué respondió el pariente? Perdón, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú y usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y ahí sigue algo muy gracioso, que para firmar el contrato no toman un bolígrafo o una pluma, sino que se quita el zapato y se lo da al compañero. Era una costumbre en Israel. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, Boz ha hecho lo que tenía que hacer. Se acerca al familiar más cercano, le dice, oye, con 10 testigos, él busca 10 testigos, 10 ancianos, se sientan con esos 10, se sientan con él y le dice, oye, mira, Noemí ha vuelto de Moab, tiene una tierra que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Ella me ha dicho que la quiere vender y tú eres el pariente más cercano. ¿Y qué dijo él? Yo la redimo. Ah, hermanos. Y ahí le dice vos, ok, muy bien, vale, de acuerdo. Pero cuando tú la redimas, hay un puntito que tienes que saber, hay un compromiso. Ella viene con su nuera, Ruth. Si tú quieres pagar ese precio, si tú quieres adquirir esa tierra, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que darle nombre. Hermanos, y esto me acuerda mucho a algunos de nosotros. Bueno, de esta iglesia no, de los de otras iglesias, ¿verdad? No, aquí también. Hay una bendición. Ah, gloria a Dios, yo redimo, yo quiero. Aquí estoy yo. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Cuidar a la iglesia, que es la amada. Ayudar a tu hermano, a tu hermana. Ahí ya no puedo. O sea, hace un momento sí que puedes, pero cuando hay un compromiso. ¿Cuántos van al cielo? Amén. ¿Cuántos quieren santificarse? ¿Cuántos quieren pagar un precio? ¿Cuántos quieren esforzarse? ¿Cuántos quieren morir a sí mismos? ¿Cuántos quieren decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Bueno, ¿y qué sucedió? Entonces dijo, yo no quiero. ¿Y qué hace vos? Yo redimo, yo redimiré. Y ahí, con ese zapatito, se lo quita delante de todos y firman ese tratado. Es importante, hermanos, esa mujer, de ser una viuda, de ser una mujer que había perdido todo, de estar con su suegra, ahora se convierte en una mujer bendecida, sustentada. Y vuelvo a repetir, dos mujeres aparecen en la genealogía de Cristo. Una de ellas Rahab y otra de ellas Ruth. ¿Por qué? Porque creyeron a Dios, porque honraron a Dios, porque fueron fieles a Dios, sí, pero sobre todo porque la misericordia de Dios les alcanzó. ¿Pueden decir aleluya? Me estoy acordando de una anécdota. Dice que un hombre tenía unos 30 años con su hijo de 5 o 6 años, comenzó a construir un galeón aproximadamente de 1,5 metros. Dice que comenzaron y al principio comenzó el padre con el hijo para pasar tiempo con el hijo. ¿Cuántas veces nos crecen los hijos y no hemos pasado el tiempo necesario, verdad? Bueno, ese padre los fines de semana, cuando podía, cuando venía de la iglesia, cuando volvía de la iglesia, aleluya, hay que ir a la iglesia, ¿eh? Dice que construyó, pero pasó 1 año, 2 años, 50 años. Y llegó un momento que el hijo había crecido, el padre había crecido, e hicieron un galeón impresionante. Un galeón, ¿sabes lo que era? Un buque de guerra de la Armada Española. No lo digo por ser español, ¿verdad? Pero era muy bonito. Y eso dice la anécdota. Ya, y tú también eres español, Efraín. Sí. Bueno, dice que llegó el momento de probar el barco. El hombre ya tenía como 80 años. Habían pasado miles y miles de horas. Era impresionante, hasta los más pequeños detalles estaban en ese buque, en ese galeón. Dice que fue a probarlo, ahí con el hijo. Y comenzaron a dejarlo ahí en el río. De golpe y porrazo llegó un viento, una tormenta que se llevó el galeón. Aunque trataron de alcanzarlo, trataron de cogerlo, ese galeón se fue y desapareció.
Imaginaros, después de estar 50 años construyendo ese galeón, el hombre ya tenía 80 años y el hijo tenía unos 55 años. Al cabo de unos meses, 11 meses, dice que viene un amigo que sabía de todo el trabajo que habían estado haciendo el padre y el hijo para construir ese galeón. Y le enseña una fotografía y le dice, mira, ese galeón lo he visto en una ciudad llamada tal, a unas horas de camino, y lo vi en una tienda en exposición. Incluso me acerqué a preguntar por ese galeón porque me acordé que era vuestro. Y cuando me dijeron el precio para comprarlo, me quedé sin palabras. Y el vendedor dijo, es que es un galeón excepcional. No vas a encontrar 2 galeones en el mundo entero. No sabemos quién lo ha construido, pero hemos llamado a expertos, incluso navales, han visto ese galeón y dice, es impresionante, es una perfección absoluta. No conocemos otro igual. De hecho, seguro que no habrá otro igual. Pero claro, cuando dijo el dinero, yo dije, no puedo comprarlo. El padre habló con el hijo y dijeron, vamos a conseguirlo. El padre ya estaba mayor, de hecho el padre no pudo ir a comprar ese galeón, no le era posible, era mayor, pero de los ahorros que tenía para su hijo, para sus nietos, dijo, aquí tengo todo lo que tengo. El hijo también buscó de sus ahorros y entre los dos pudieron conseguir la suma, el monto de todo lo que subía el galeón. El hijo fue corriendo y llegó allí. Efectivamente, era el galeón que habían estado construyendo él y su padre por 50 años. Preguntó el precio, era el precio que le había dicho el conocido, lo pagó y se fue a casa del padre a llevarle el galeón. Cuando el padre lo vio, solamente pudo llorar y decir, lo que hicimos tú y yo, hijo, lo he vuelto a comprar, lo he pagado y es por segunda vez nuestro. Es una comparación que nos hace acordar que Cristo vino para pagar el precio. Y no fue el monto de unos ahorros de una vida, no. Eso lo podía haber pagado el rey David o el rey Salomón, no. El Padre, cuando hizo a Adán y a Eva, dice en la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo hizo puro, lo hizo limpio, lo hizo santo. Lo hizo con el propósito de que tuviera comunión con Él. ¿Y qué sucedió? Por causa de los problemas, del pecado, por causa de escuchar la voz del enemigo, la serpiente, desobedecieron a Dios y ahí vino el pecado. La paga del pecado es muerte. Vuelvo a repetir, todo lo que el Pentateuco dice, todo lo que la ley dice, era para cubrir el pecado, no podía quitar el pecado. Jesús, viendo que Él era la única opción para salvarnos, para redimirnos, vino y dio su vida por nosotros. Yo quiero concluir este pensamiento de la palabra. Yo no sé por dónde estás pasado, no sé por dónde estás pasando, no sé por dónde has pasado, pero quiero decirte, si hemos sido redimidos por Cristo, es el momento de honrarle. Si hemos sido redimidos a través de su sangre, es el tiempo de hacer lo que nos toca, obedecerle. Hermanos, yo no obedezco a Dios por no ir al infierno. Yo no sirvo a Dios por no ir al infierno. Yo le sirvo, yo le obedezco porque le amo, porque Él me ha redimido de la maldición del pecado, porque Él me ha hecho libre. Yo no sé tu condición, pero creo que es el momento de poder acercarnos como hizo Ruth. Si ya hemos sido redimidos, pues tal vez ya no hace falta. Pero si tú no has sido una persona que ha entregado su vida a Cristo, es el momento de decir, Señor, redímeme con tu sangre. Tú eres el único que me puede salvar. Y si tú y yo hemos sido ya redimidos por su sangre en el pasado, es el momento de examinarnos y ver si realmente estamos honrando a Dios, si estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere
que hagamos. Quiero terminar con un versículo del Salmo 107. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué dice? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Cierra tus ojos en esta noche. Alabar a Dios no lo va a hacer la gente del mundo. Solamente lo podemos hacer los redimidos por la sangre del Cordero. Cristo era el único pago para poder redimirnos del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero hemos sido, como dice Efesios 1:7, hemos sido perdonados según las riquezas de su gracia a través de la redención por su sangre.